Esta residencia es fantástica, mamá. Te va a encantar, me dijo mi hijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El olor a auto nuevo se mezclaba con su perfume caro mientras me dejaba en la puerta de aquel paraíso de mentira. Pero en la primera noche, un susurro que escuché a través de la pared lo cambió todo, y supe que este lugar no era un hogar, sino una trampa mortal. Lo que descubrí después helaría a la sangre de cualquiera. Así que quédate conmigo hasta el final, suscríbete, dale like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo. Es bueno saber hasta dónde llegan mis palabras. Mi nombre es Alma Rivera Soto. A mis 72 años, mi mundo se había encogido al tamaño de mi apartamento en Coral Gables, aquí en Miami. Como bibliotecaria jubilada de la Universidad de Miami, mi vida entera había sido un ejercicio de orden y silencio, de catalogar el conocimiento ajeno. Ahora, mi único ritual era el café con leche por la mañana, viendo cómo el sol húmedo de Florida se filtraba a través de las hojas de mis orquídeas. La paz de esa rutina era mi ancla, un recordatorio de que, a pesar de la viudez y los años, yo todavía estaba al mando de mi pequeño universo. Cada rincón de mi casa era un archivo de mi existencia. El sillón de terciopelo gastado donde mi esposo Roberto y yo leímos cientos de libros, el leve olor a papel viejo y cera de limón. Las fotografías en blanco y negro que atestiguaban una vida vivida plenamente. No era un simple apartamento, era el caparazón de mi memoria, el único lugar donde no era una anciana, sino simplemente Alma. Creía que moriría aquí, rodeada de mis fantasmas familiares y el murmullo de las palmeras afuera. La vida, y mi hijo, tenían otros planes. Todo comenzó con una estupidez. Un poco de agua en el piso de la cocina, un resbalón, y una caída sin gracia que me dejó solo con un moretón en la rodilla y el orgullo herido. El dolor físico no fue nada, desapareció en un par de días con un poco de hielo. Lo que no desapareció fue la mirada que vi en los ojos de mi hijo, Javier, cuando vino a verme. Era una mezcla de pánico y, peor aún, de fastidio. Como si mi cuerpo le hubiera fallado a él, no a mí. Esa tarde, sentado en el sillón de Roberto, llenando el aire con el olor de su colonia cara, soltó la primera piedra. Mamá, tenemos que ser realistas. Ya no eres una niña. La frase no fue cruel en el tono, pero el peso de sus palabras me aplastó contra el respaldo. De repente, dejé de ser su madre, la mujer que lo crió, y me convertí en un problema logístico, una variable de riesgo en su vida perfectamente organizada. En ese instante, supe que mi hogar había dejado de ser mi fortaleza para convertirse en una evidencia en mi contra. Javier es un buen hombre. O al menos eso me digo a mí misma. Exitoso en el negocio inmobiliario, siempre apurado, con el teléfono pegado a la oreja como si fuera un órgano vital. Sé que me quiere, pero su amor se ha transformado con los años en una especie de gerencia. Su preocupación suena a control, sus visitas se sienten como inspecciones. Ya no me pregunta cómo estoy, sino si me tomé las pastillas, si cerré bien la puerta, si el suelo está seco. Me habla como si la vejez fuera una enfermedad que yo me hubiera contagiado por descuido. La conversación de esa tarde fue una tortura. Hablaba de mi seguridad, de su tranquilidad. Era evidente que mi independencia se había convertido en una fuente de ansiedad para él. No puedo concentrarme en el trabajo pensando que te puedes caer de nuevo, me dijo, y sentí una oleada de culpa mezclada con rabia. Mi vida, mi rutina, mis pequeñas libertades. Todo estaba siendo reevaluado bajo la única métrica que a él le importaba, su propia paz mental. Me sentí encoger en mi propio sillón. Intenté defenderme, con la voz más firme que pude encontrar. Le hablé de mis amigas del club de lectura, de mi trabajo voluntario en la biblioteca del barrio, de mis orquídeas que necesitaban mi cuidado diario. Le describí mi pequeña y ordenada vida. Él escuchó con una paciencia forzada, la misma que usaba con clientes difíciles. Y luego desestimó todo con un gesto de la mano. Esos son pasatiempos, mamá. Esto es sobre tu vida, tu seguridad. Como si mi vida real solo importara en la medida en que no le causara problemas. Cuando se fue esa tarde, dejó tras de sí el rastro de su colonia y un silencio denso, cargado de amenazas. La luz dorada de la tarde que tanto amaba de repente se sentía fría, y mi apartamento, mi refugio, se había vuelto extrañamente grande y vacío. Miré la puerta cerrada y supe, con una certeza que me heló los huesos, que algo se había roto entre nosotros. Él ya no veía a su madre, veía una responsabilidad, y no se detendría hasta tenerla bajo control. Los días que siguieron fueron una guerra fría. Cada vez que sonaba el teléfono y veía su nombre en la pantalla, mi corazón daba un vuelco. Dejé de contestar, dejando que su voz ansiosa se acumulara en el buzón de voz. Mamá, solo quiero hablar, mamá. Tengo buenas noticias para ti. El silencio se convirtió en mi única trinchera, un acto de resistencia pasiva. Me aferré a mi rutina con una terquedad desesperada, como si al regar mis plantas y resolver mis crucigramas pudiera mantener su influencia a raya.
Me refugié en la lógica de los crucigramas. Las definiciones precisas, las respuestas que encajaban perfectamente en las casillas blancas y negras. Eran un bálsamo para mi mente agitada. En el mundo de las palabras cruzadas, todo tenía un lugar, una razón de ser. No había ambigüedad, no había la zona gris de la preocupación filial que se sentía como una sentencia. Las palabras eran sólidas, confiables. Mucho más que las promesas de mi hijo. El siguiente domingo, apareció sin avisar. Y no vino solo. Traía consigo a una mujer con una sonrisa profesional y un traje impecable, y en sus manos, el arma definitiva, un folleto brillante. Se sentaron frente a mí, como un tribunal. Mamá, esta es Sofía. Trabaja en un lugar increíble que quiero que conozcas. La mujer me extendió la mano y el folleto. En la portada, una pareja de ancianos de pelo blanco reía mientras jugaba al ajedrez en un jardín perfecto. El título decía, Residencia Sol Dorado, viva sus años dorados con nosotros. El folleto era una obra de arte de la manipulación. Cada página mostraba imágenes de felicidad artificial, ancianos pintando acuarelas, nadando en una piscina azul brillante, recibiendo masajes. Las habitaciones parecían suites de hotel de lujo, con sábanas blancas impecables y vistas a jardines que parecían de plástico. Javier lo llamó un resort para la tercera edad, pero a mí me sonó a una jaula de oro. Las sonrisas en las fotos eran demasiado amplias, los colores demasiado vivos. Todo gritaba falsedad. Sofía, la mujer del traje, comenzó a hablar con una voz suave y condescendiente, usando diminutivos que me erizaron la piel. Me llamaba Almita, me preguntaba por mis hobbies, como si estuviera llenando un formulario para un campamento de verano. Su perfume floral, dulce y agresivo, invadió mi sala de estar, luchando contra el familiar olor a libros. Me sentí como una pieza de museo que estaba siendo evaluada. Un objeto que debía ser colocado en la vitrina correcta para su exhibición y conservación. Mira las actividades, mamá, insistía Javier, señalando una lista en el folleto. Clases de arte, jardinería, noches de cine. Nunca estarás sola. Y yo pensaba para mis adentros, pero a veces me gusta estar sola. Me gusta mi soledad, la que yo elijo, no la que me imponen en un cuarto rodeada de extraños. La soledad que ellos describían sonaba ruidosa, programada. Una actuación constante de felicidad comunitaria que me agotaba solo de imaginarla. Mi mirada se desvió hacia la ventana, hacia mis orquídeas. Sus flores delicadas, casi translúcidas, se aferraban a sus tallos. Eran criaturas de hábitos, necesitaban la luz exacta de esa ventana, la humedad precisa que yo les proporcionaba, mi toque familiar. Sabía que en un lugar como Sol Dorado, con su aire acondicionado central y sus ventanas selladas, se marchitarían en una semana. Y sentí, con una claridad dolorosa, que yo también lo haría. Una parte esencial de mí se apagaría en ese ambiente estéril. La presión se volvió insoportable. Javier lo presentó como si fuera el regalo más grande del mundo, un sacrificio que hacía por mí. Esto es carísimo, mamá, pero tú te lo mereces todo, dijo, su voz cargada de una sinceridad que lo hacía todo peor. No era un regalo, era un soborno para comprar su tranquilidad. Era una forma de decirme, te quiero tanto que voy a pagar una fortuna para no tener que preocuparme por ti. Cada palabra era un barrote más en la jaula que construían a mi alrededor. Finalmente, me acorraló con la oferta final, la falsa concesión. Solo un periodo de prueba, mamá. 2 semanas. Vienes, lo pruebas, ves si te gusta. Si no es para ti, te traigo de vuelta a casa, sin hacer preguntas. Te lo prometo. La promesa sonó hueca, una táctica de venta. Pero yo ya no tenía fuerzas para luchar. El cansancio se había instalado en mis huesos. Lo que me rompió no fue su insistencia, sino la impaciencia en su mirada. No era preocupación lo que veía, era el deseo de cerrar el trato. Acepté. Mi voz fue apenas un susurro, un hilo de sonido en la habitación silenciosa. Está bien, Javier. 2 semanas. El alivio que inundó su rostro fue tan inmediato, tan absoluto, que me dolió más que cualquier grito. Había ganado. Su problema estaba, por fin, resuelto. La sonrisa que me dedicó no era de alegría por mí, sino de triunfo para él. En ese momento, entendí que ya no era una batalla, sino una rendición. Empacar para ese periodo de prueba fue una de las cosas más extrañas que he hecho. ¿Qué se lleva uno a un ensayo del final de su vida? Doblé un par de vestidos, elegí 3 libros de mi estantería, un García Márquez, un Borges y una Agatha Christie, viejos amigos, y envolví con cuidado la fotografía de Roberto del día de nuestra boda. Por último, tomé la más pequeña de mis orquídeas, una Phalaenopsis blanca, resistente y terca. Era un pedazo de mi alma, una diminuta ancla a mi verdadero hogar. El día de la partida, el sol de Miami era brillante y pesado, el aire espeso con la humedad de la mañana.
Mi apartamento estaba en silencio, como si contuviera la respiración, observándome. Pasé la mano por última vez sobre el terciopelo del sillón de Roberto, un adiós mudo a 50 años de vida. Cada objeto parecía susurrarme que no me fuera, que me quedara donde pertenecía. Pero la voluntad de mi hijo era más fuerte que los susurros de mis paredes. El viaje en el lujoso auto de Javier fue tenso y silencioso. Él intentó llenar el vacío con charlas triviales sobre el tráfico y los nuevos rascacielos que se levantaban en el centro, pero yo no podía responder. Solo miraba por la ventana como las calles familiares de Coral Gables, los flamboyanes en flor y las casas de estilo español, se desdibujaban. Mi barrio, mi ciudad, de repente se sentían como un paisaje visto desde detrás de un cristal, distante e inalcanzable. La residencia Sol Dorado era exactamente como en las fotos, imponente, blanca y perfecta. Un espejismo de tranquilidad con céspedes cortados a la perfección y una fuente que borboteaba en la entrada con un sonido monótono. Pero al bajar del auto, el primer olor que me golpeó no fue el de las flores del jardín, sino uno agudo, químico, de desinfectante y ambientador de pino. Era el olor de la limpieza que intenta ocultar algo, un olor a vacío. El personal nos recibió con sonrisas ensayadas y una eficiencia que resultaba inquietante. Me llamaron S.R.A. Rivera, con un respeto que se sentía falso. Mientras me guiaban por un pasillo largo y pulcro, vi a otros residentes en las áreas comunes. Se movían con una lentitud extraña, casi coreografiada, sus miradas perdidas en algún punto del espacio. No había conversaciones, ni el sonido de la televisión, solo un zumbido bajo y constante del aire acondicionado. El silencio aquí no era pacífico, era pesado. Mi habitación era impecable. Una cama hecha con precisión militar. Un escritorio vacío, un armario y una ventana con vistas a otro jardín perfecto. Era objetivamente agradable, como una habitación de hotel de buena categoría. Y, como una habitación de hotel, carecía por completo de historia, de alma. Era un espacio limpio, seguro y anónimo. Sentí que las paredes lisas y blancas me observaban, esperando borrar cualquier rastro de mi identidad. Era una celda hermosa y confortable. Javier me dio un abrazo rápido y tenso. Casi un formalismo. Bueno, te dejo para que te instales. Te llamo mañana, mamá. Ya verás, te va a encantar, repitió la misma mentira. Se fue antes de que pudiera formular una palabra, antes de que pudiera pedirle que no me dejara allí. La puerta se cerró con un clic suave y definitivo, y el silencio de la habitación se abalanzó sobre mí. Estaba atrapada, acorralada por el amor asfixiante de un hijo que había decidido que ya no sabía lo que era bueno para mí. En ese momento, sola en esa habitación estéril, comprendí que la verdadera lucha no había sido contra él. La verdadera lucha, la de mi supervivencia, acababa de comenzar. La primera noche fue la peor. El silencio en la residencia Sol Dorado no era el silencio pacífico de mi apartamento, lleno de los crujidos familiares de un edificio antiguo y el murmullo lejano del tráfico de Miami. Este era un silencio artificial, pesado, absorbente, como el algodón en una caja de medicamentos. La cama era cómoda, las sábanas de un blanco cegador, pero el sueño no venía. Me sentía como un libro raro colocado en una vitrina estéril, preservado pero sin vida, lejos de las manos que sabían cómo leerlo. Cada hora que pasaba se estiraba como una eternidad, marcada solo por el zumbido casi inaudible del sistema de ventilación. Mi pequeña orquídea, que había colocado en el alféizar de la ventana, parecía tan fuera de lugar como yo. Sus pétalos blancos, casi translúcidos, contrastaban con la perfección impersonal de la habitación. Era la única cosa allí que me pertenecía de verdad, el único vestigio de mi mundo, de mi hogar. La miraba y sentía una punzada de responsabilidad. Ella dependía de mí, de mi cuidado, de la luz correcta y la cantidad justa de agua. Era un recordatorio silencioso de que yo todavía era necesaria para algo, aunque fuera para una frágil planta. Esa noche, esa orquídea era mi única aliada. Cerca de las 2 de la mañana, la quietud se volvió insoportable. Las paredes blancas parecían encogerse a mi alrededor, y el olor a desinfectante con aroma a pino me arañaba la garganta. No podía quedarme en esa cama un minuto más. Necesitaba moverme, respirar un aire que no estuviera tan cuidadosamente filtrado. Con el sigilo que desarrollé durante 50 años trabajando entre estanterías silenciosas, me levanté y abrí la puerta de mi habitación. El pasillo estaba bañado en una luz tenue y amarillenta, cortesía de las lámparas de emergencia, que lo hacía parecer interminable y fantasmal. Empecé a caminar sin rumbo fijo, solo por la necesidad de sentir el suelo bajo mis pies, de romper la monotonía de esa celda de lujo. El lugar estaba desierto. No había guardias de seguridad a la vista, ni enfermeras haciendo rondas. Solo el silencio y el eco apagado de mis zapatillas sobre el linóleo pulido. Era como caminar por un museo después de la hora de cierre, un lugar lleno de tesoros dormidos, aunque aquí los tesoros eran vidas humanas puestas en pausa.
La atmósfera era de una calma tan profunda que resultaba profundamente inquietante. Fue entonces cuando lo vi. Al final de un corredor lateral, una sección que en el recorrido de bienvenida habían llamado el ala médica. Había una rendija de luz azulada que se escapaba por debajo de una puerta. La curiosidad, esa vieja comezón de bibliotecaria que nunca me abandonó, me empujó hacia allí. Se suponía que todo debía estar oscuro, en reposo. Esa luz era una anomalía, una nota discordante en una sinfonía de quietud forzada. Me acerqué con el corazón latiéndome un poco más rápido, sin saber qué esperaba encontrar. Me pegué a la fría superficie de la puerta, conteniendo la respiración. Dentro, una voz masculina hablaba en un susurro apurado, como si no quisiera ser escuchado. Era una llamada telefónica. Al principio, solo capté fragmentos, palabras técnicas que no tenían sentido para mí. Pero me concentré, afinando el oído como si estuviera tratando de descifrar un manuscrito antiguo y dañado. Puse toda mi atención en esa voz, en ese hilo de sonido que rompía la quietud de la noche y que, sin saberlo, estaba a punto de romper mi mundo. No. La muestra de la habitación 7 no es viable, dijo la voz, con un tono de fastidio. Necesitamos una compatibilidad de tejido casi perfecta para este cliente. La frase me golpeó como una ráfaga de aire helado. ¿Compatibilidad de tejido? ¿Cliente? Sonaba como una conversación de hospital, pero algo en el tono conspirador, en la palabra cliente, me puso los pelos de punta. Esto no era sobre la salud de un residente. Esto sonaba a una transacción, a un negocio oscuro y secreto que se realizaba mientras todos dormían. Seguí escuchando, inmóvil, con la oreja pegada a la madera. La voz continuó, más baja aún. El pedido para Europa es urgente. No podemos permitirnos más retrasos. ¿Europa? Mi mente se aceleró, tratando de conectar los puntos. ¿Qué podían estar enviando desde una residencia de ancianos en Miami hasta Europa con tanta urgencia? No eran flores, no eran artesanías. La conversación tomó un giro que me congeló la sangre en las venas y me dejó sin aire. Escucha, dijo el hombre con una impaciencia apenas contenida, olvídate del 7. El siguiente en la lista, el de la habitación 12, ya está preparado. Su sistema está debilitado y los valores son óptimos. Mañana por la mañana procederemos. Una ola de náuseas me subió por la garganta. Habitación 12. Preparado. Valores óptimos. Las palabras, tan clínicas y deshumanizadas, pintaron una imagen de horror absoluto en mi mente. No estaban hablando de un tratamiento. Estaban hablando de una cosecha. Me aparté de la puerta como si me hubiera quemado. Me tambaleé hacia atrás, llevándome una mano temblorosa a la boca para ahogar un grito. Corrí de vuelta a mi habitación, con el corazón martillándome contra las costillas tan fuerte que temí que se me saliera del pecho. Cerré la puerta con el mayor cuidado posible y le eché el cerrojo. Un gesto inútil que, sin embargo, me proporcionó una mínima sensación de seguridad. Me deslicé hasta el suelo, con la espalda contra la puerta, temblando incontrolablemente. La habitación, que antes me parecía una celda, ahora era el único refugio en un matadero. Las palabras del hombre rebotaban en mi cabeza, cada una más monstruosa que la anterior. Compatibilidad de tejido. Pedido para Europa. El siguiente en la lista. De repente, todo encajó con una claridad espantosa. La eficiencia del lugar, los exhaustivos análisis de sangre que me hicieron al llegar, que justificaron como un protocolo para conocer a fondo la salud de nuestros residentes. Y luego pensé en los otros ancianos. Sus miradas perdidas, sus movimientos lentos y aletargados, su silencio casi catatónico. Yo había asumido que era el efecto de la vejez, de la medicación para la demencia o la depresión. Pero ahora lo veía de otra manera. No estaban siendo cuidados, estaban siendo sedados, mantenidos en un estado de docilidad química, preservados como frutas en un frasco hasta que llegara su turno en la lista. Sus cuerpos estaban siendo preparados para el despiece. Me sentí increíblemente estúpida. ¿Cómo no lo había visto? La sonrisa de Javier, su insistencia casi desesperada para que viniera a este lugar específico. Esta residencia es fantástica, mamá. Te va a encantar. Su entusiasmo no era por mi bienestar, era su alivio. El alivio de haberme colocado en el lugar perfecto, un paraíso de lujo que en realidad era una fachada para una granja de órganos humanos. La pregunta me quemó por dentro, ¿sabía él? ¿Era mi hijo un monstruo, o simplemente el tonto más útil del mundo? El miedo era una cosa física, un nudo de hielo en mi estómago que amenazaba con paralizarme. Quería llamar a la policía, gritar por la ventana, hacer algo. Cualquier cosa. Pero, ¿quién me creería? Una anciana de 72 años, a quien su propio hijo consideraba incapaz de cuidarse a sí misma. Dirían que estaba confundida, que mi mente me jugaba una mala pasada.
Me llenarían de sedantes y me convertirían en una más de las figuras fantasmales que vagaban por los pasillos, esperando mi turno. Me levanté del suelo con las piernas temblorosas y me acerqué a la ventana. Afuera, la noche de Miami era oscura y silenciosa. La ciudad dormía, ajena al horror que se escondía detrás de los muros blancos y los jardines perfectos de la residencia Sol Dorado. Me sentí completamente sola, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Por un momento, la desesperación fue total. Era una mosca atrapada en una telaraña de seda, y la araña se acercaba. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. Mientras miraba mi propio reflejo en el cristal oscuro, vi los ojos de la mujer que había dirigido una biblioteca universitaria durante décadas. La mujer que podía encontrar una inconsistencia en un catálogo de miles de volúmenes, que podía rastrear la procedencia de un libro raro a través de pistas mínimas. El miedo seguía allí, frío y punzante, pero debajo de él, una vieja llama comenzó a arder, la rabia. Una furia fría y precisa. Ellos me habían subestimado. Mi hijo, el personal de esta clínica. Todos veían a una anciana frágil, una reliquia que debía ser guardada y administrada. No veían mi mente. No veían el hábito de una vida entera dedicada a observar, a analizar, a conectar información. Habían cometido un error garrafal al pensar que mi cuerpo débil albergaba una mente igualmente débil. Y ese error iba a ser su perdición. Miré la pequeña orquídea en el alféizar. Una cosa tan frágil, pero tan tenaz, aferrándose a la vida con una fuerza silenciosa. Yo sería como ella. Me aferraría a la vida. Pero no solo eso. No iba a ser una víctima. No iba a terminar en una mesa de operaciones, con mis partes enviadas a un cliente en Europa. Iba a luchar. No con fuerza física, que no tenía, sino con la única arma que me quedaba y que ellos desconocían por completo. Me senté en el escritorio vacío, saqué un bolígrafo y el reverso de uno de los folletos brillantes de la residencia. La mano todavía me temblaba. Pero no por el miedo, sino por una nueva y terrible determinación. Empecé a escribir todo lo que había escuchado, cada palabra, cada inflexión. Los detalles eran mi munición. Los horarios, los nombres de las enfermeras, los números de las habitaciones. Mi mente de bibliotecaria se activó, catalogando el mal. Ya no era Alma Rivera Soto, la jubilada. Me había convertido en una archivista del horror, una espía en territorio enemigo. Mi misión ya no era sobrevivir a esas 2 semanas de prueba. Mi misión era desmantelar este lugar desde dentro, pieza por pieza. Tenía que encontrar al residente de la habitación 12. Tenía que encontrar pruebas. Tenía que salir de aquí con una historia que nadie pudiera desacreditar. La luz del amanecer comenzó a teñir el cielo de un gris pálido, filtrándose en la habitación. Por primera vez en horas, respiré profundamente. El aire todavía olía a desinfectante, pero ahora lo percibía de otra manera. Era el olor de un crimen que intentaba ocultarse. Y yo era la única testigo. El miedo no se había ido, pero ahora tenía un compañero, un propósito. Observé mi reflejo una vez más. La mujer que me devolvía la mirada parecía más vieja, con el terror grabado en las líneas alrededor de sus ojos. Pero había algo más en su expresión, algo que no había estado allí la noche anterior. Era una dureza, una resolución de acero. Habían intentado archivarme en su sección de descartes, pero se habían olvidado de una cosa fundamental. Yo era la bibliotecaria. Y siempre, siempre, sabía dónde estaba enterrada la verdad. Esta residencia era un libro lleno de mentiras, y yo iba a leerlo hasta la última página, hasta exponer cada uno de sus oscuros secretos. La lucha por mi vida, y quizás por la de muchos otros, había comenzado en el silencio de esa noche. Y yo no pensaba perder. El amanecer no trajo consigo alivio, solo una luz gris y fría que exponía la cruda realidad de mi situación. El pánico de la noche anterior había cedido su lugar a una claridad helada y aterradora. Huir a gritos era una sentencia de muerte, quedarme quieta era lo mismo, pero más lento. Mi primer instinto fue buscar al hombre de la habitación 12. Necesitaba un rostro, un nombre para el horror. Tenía que verlo, confirmar que era real, que no era una pesadilla febril producto del miedo y la soledad. El plan era simple en su concepción, pero monstruoso en su ejecución: observar, registrar y sobrevivir. Durante la hora del desayuno, fingí una confusión que no sentía del todo. Me moví con una lentitud deliberada, como si cada paso fuera un esfuerzo monumental. Localicé la habitación 12 en el mapa mental que había comenzado a trazar. Después de empujar mi comida intacta por el plato, me levanté y caminé por el pasillo opuesto, dando un largo rodeo para no levantar sospechas. El corazón me latía con la fuerza de un pájaro atrapado. Cada sonrisa de una enfermera, cada «buenos días, doña Alma», se sentía como el saludo cortés de un verdugo. Llegué a la puerta de la habitación 12. Estaba entreabierta. Con manos que temblaban visiblemente,
me apoyé en el marco, como si necesitara descansar. Dentro, un hombre muy delgado, de piel pálida y translúcida, yacía en la cama con los ojos cerrados. Un monitor a su lado emitía un pitido suave y rítmico. Su respiración era apenas un soplo. No parecía dormido, sino ausente, un caparazón del que el alma ya se estaba despidiendo. Quise decir su nombre, pero no lo sabía. Quise tocar su mano, pero el miedo me paralizó. Era un fantasma esperando su cosecha. ¿Necesita algo, señora Rivera? La voz, falsamente dulce, me hizo saltar. Era una de las enfermeras jefas. Una mujer llamada Carla, cuyo nombre había memorizado del turno de noche. Su sonrisa era una línea recta y sus ojos no sonreían en absoluto. Me escrutaban con una intensidad clínica. Solo, me perdí, susurré, dejando que mi voz temblara. Buscaba el salón de arte. Ella asintió lentamente, sin apartar su mirada de mí. El salón de arte está en la otra ala. Venga, la acompaño. Su mano en mi codo no era un gesto de ayuda, sino de control. Ese primer error me enseñó la lección más importante: no podía actuar directamente. Carla, y seguramente otros como ella, estaban vigilando. No eran cuidadores, eran guardias. Mi fragilidad, mi supuesta confusión, esa era mi única arma, mi único camuflaje. Tenía que convertirme en la anciana que ellos esperaban que fuera, inofensiva, despistada, perdida en los laberintos de su propia mente. A partir de ese momento, cada gesto, cada palabra, se convirtió en una actuación. La bibliotecaria se retiró y en su lugar emergió la actriz. Comencé a participar en las actividades programadas con una dedicación que sorprendió al personal. Me sentaba en la clase de acuarela, pintando manchas de colores sin forma mientras mis oídos lo registraban todo: los cambios de turno, los nombres de los enfermeros que iban a la médica, las quejas sobre el trabajo extra con ciertos pacientes. Me convertí en una experta en parecer ausente mientras mi mente catalogaba cada detalle con una precisión febril. El bingo se convirtió en mi puesto de observación favorito. Nadie sospecha de una viejita concentrada en sus números. Mi cuaderno de crucigramas se transformó en mi diario secreto. Usaba las casillas y las definiciones para crear un código. Río de Egipto, Nilo, se convertía en el nombre de un enfermero, Nico. El número de una pista era la hora de un evento. Las páginas en blanco del reverso se llenaban de mapas improvisados de los pasillos, marcando las ubicaciones de las cámaras de seguridad que lograba identificar. Nadie le prestaría atención a los garabatos de una anciana. Mi mente, la misma que mi hijo creía que se estaba desvaneciendo, se había convertido en una máquina de encriptación. La disciplina se volvió mi ancla. Cada mañana, al despertar, repasaba los datos del día anterior, fortaleciendo mi memoria. Me obligaba a comer, aunque la comida supiera a ceniza, para mantener mis fuerzas. Cuidaba de mi pequeña orquídea con una ternura feroz. Su supervivencia silenciosa era un reflejo de la mía. La rutina ya no era para encontrar paz, sino para construir una fortaleza interna. El miedo no se había ido, pero ahora estaba encerrado en una jaula de propósito. Ya no me paralizaba, me mantenía alerta. Una tarde, mientras estaba en el jardín, presencié un cambio de turno de una ambulancia privada sin insignias. No llegó con sirenas, sino con un sigilo depredador. 2 hombres vestidos de civil bajaron una camilla vacía y entraron por una puerta de servicio que siempre estaba cerrada. Media hora después, salieron con la camilla cubierta, una forma humana inmóvil debajo de una sábana blanca. Nadie más pareció notarlo. Los otros residentes seguían meciéndose en sus sillas, perdidos en su neblina química. Yo lo anoté todo en mi mente: la hora, la descripción de los hombres, la falta de matrícula en el vehículo. El conflicto interno me devoraba por las noches. La imagen del rostro de Javier se superponía a la de los enfermeros. ¿Sabía él? ¿Era su afán por el éxito tan grande que había vendido a su propia madre a un matadero de lujo? El dolor de esa duda era casi peor que el miedo a la muerte. Recordaba al niño que curé de sus fiebres, al joven al que ayudé con sus tareas. ¿En qué momento se había convertido en este extraño que me hablaba de resorts, mientras me entregaba a monstruos? La posibilidad de su inocencia era mi última esperanza, y se aferraba a mi corazón como una enredadera venenosa. La llamada de Javier llegó el miércoles. Su voz sonaba alegre, despreocupada. ¿Y? ¿Te está gustando el resort, mamá? ¿Ves que tenía razón? Tuve que tragarme el ácido que me subía por la garganta para poder responder. Mi voz salió como un susurro tembloroso, que él seguramente interpretó como debilidad senil. Sí, mi hijo. Es muy tranquilo aquí. Cada palabra era una mentira que me quemaba la lengua. Colgué el teléfono y me lavé las manos compulsivamente, como si pudiera limpiar la suciedad de mi propia decepción. La enfermera Carla se convirtió en mi sombra. Siempre parecía aparecer cuando yo me desviaba de mi rutina.
¿Está buscando algo de nuevo, doña Alma? Me preguntaba con su sonrisa de reptil. Sentía su mirada en mi nuca durante las comidas, en los pasillos. Era una guerra silenciosa entre nosotras. Ella sospechaba que yo no era tan frágil como aparentaba, y yo sabía que ella era una de las carceleras principales. Jugaba mi papel a la perfección, fingiendo un sobresalto cada vez que me hablaba, dejando caer mi tenedor para mostrar manos temblorosas. Una noche, la desesperación casi me vence. Desde mi ventana, vi cómo sacaban al hombre de la habitación 12. Iba en una camilla, cubierto, exactamente como en el simulacro de la ambulancia. Iba a morir, y yo no había hecho nada para evitarlo. Me senté en el suelo de mi habitación, ahogando los sollozos en una almohada. Me sentí inútil, una cobarde. Mi plan de catalogar y observar parecía una locura frente a la maquinaria de muerte que operaba con una eficiencia implacable. ¿De qué servían mis notas si no podían salvar una vida? Pero la rabia, una vez más, vino a mi rescate. La imagen de ese hombre anónimo, borrado del mundo en silencio, encendió algo en mí. No podía salvarlo a él, pero quizás podría evitar que hubiera un siguiente en la lista. Me levanté del suelo, con el rostro húmedo de lágrimas pero los ojos ardiendo con una nueva determinación. No era suficiente con observar. Necesitaba pruebas concretas, algo que la policía no pudiera ignorar, algo que ni siquiera el dinero de mi hijo pudiera enterrar. Mi oportunidad llegó de una forma inesperada. Una alarma de incendios, un simulacro, sonó a media mañana. El personal, entrenado para parecer competente, comenzó a guiar a los residentes hacia los puntos de encuentro en el jardín. En la confusión organizada, vi mi oportunidad. Mientras Carla estaba ocupada con un residente en silla de ruedas, me deslicé en la dirección opuesta, hacia el ala médica. El pasillo, normalmente vigilado, estaba momentáneamente vacío. Era mi única oportunidad. Entré en la primera oficina que encontré abierta, la de Carla. El corazón me martilleaba en los oídos. La habitación era tan impersonal como ella, pero en el escritorio había una computadora encendida. La pantalla mostraba una lista de pacientes, pero para acceder a los archivos se necesitaba una contraseña. El tiempo corría. Sabía que solo tenía segundos. Mi mirada recorrió el escritorio frenéticamente, buscando una pista, cualquier cosa. Y entonces lo vi. Pegado discretamente al borde del monitor, había un pequeño post-it. En él, una serie de letras y números, Sol Dorado 24. Era tan estúpido, tan arrogantemente simple, que casi me reí. La soberbia era su punto débil. Tecleé la contraseña con dedos torpes y la pantalla cambió, revelando una base de datos. No tenía tiempo para navegar. Hice clic en el primer archivo que vi, el del paciente de la habitación 12, cuyo nombre ahora conocía, Ernesto Vargas. El archivo era un horror clínico. Junto a sus datos médicos, había notas codificadas, compatibilidad tisular, 98%. Destino, Múnich. Cliente, H. Biogen. Debajo, una fecha y una hora para un procedimiento final. No era un historial médico, era una orden de ejecución, una factura. Saqué el pequeño teléfono desechable que había insistido en traer conmigo, para emergencias, y le tomé una foto a la pantalla. Mis manos temblaban tanto que la primera imagen salió borrosa. Respiré hondo y tomé otra. Clara. Nítida. Justo cuando guardaba el teléfono, escuché pasos en el pasillo. Salí de la oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de mí, y comencé a caminar con mi paso lento y confuso, como si estuviera perdida. Carla me encontró segundos después, con el ceño fruncido. ¿Qué hace aquí, Alma? El punto de encuentro es afuera. Me asusté con la alarma, dije, con la voz quebrada. No sabía a dónde ir. Me miró con sospecha, pero la alarma dejó de sonar en ese momento. La emergencia había terminado. Me escoltó afuera, sin saber que yo llevaba en mi bolsillo la bomba que haría estallar su mundo. De vuelta en mi habitación, con el corazón todavía desbocado, miré la foto en el teléfono. Era real. Tenía la prueba. El nombre del cliente, el destino, la terminología macabra. Ya no era la palabra de una anciana confundida contra una institución multimillonaria. Era evidencia. Sentí una oleada no de triunfo, sino de un poder frío y pesado. La responsabilidad de lo que sabía era inmensa. Esa noche, no pude dormir, pero no por miedo. Fue por la adrenalina de la batalla. Repasé cada paso de mi plan de escape. Ya no se trataba solo de salir de allí con vida. Se trataba de salir con la verdad. Tenía que elegir el momento perfecto, el eslabón más débil de su cadena de seguridad. La bibliotecaria que había entrado en la residencia Sol Dorado, asustada y resignada, había muerto. En su lugar había una mujer que había mirado al monstruo a los ojos y no había parpadeado. Miré mi reflejo en la ventana oscura.
El rostro que me devolvía la mirada era el de una extraña. Más viejo, sí, y con el terror grabado permanentemente en las arrugas alrededor de mis ojos. Pero había algo nuevo en mi mirada, una dureza que nunca antes había poseído. Era la mirada de alguien que ha dejado de tener miedo a perderlo todo, porque ya se lo han quitado. Habían subestimado a la anciana silenciosa que leía libros y cuidaba flores. Pensé en mi pequeña orquídea en el alféizar. Había sobrevivido al aire acondicionado, a la luz artificial, a un ambiente diseñado para esterilizar la vida. No solo había sobrevivido, sino que un pequeño brote verde estaba comenzando a surgir de uno de sus tallos. Se había negado a morir. Como yo. Me habían traído aquí para marchitarme en silencio, para ser catalogada y archivada hasta mi fecha de caducidad. Pero se equivocaron. No entendieron que una vida dedicada a los libros te enseña a leer entre líneas, a encontrar la verdad oculta en las narrativas falsas. Esta residencia era su libro mejor encuadernado, una obra maestra de engaño con una portada de lujo. Pero yo había encontrado el erratum, la nota al pie de página que revelaba toda la mentira. Y ahora, iba a arrancar la página y mostrársela al mundo. La transformación estaba completa. Ya no era una víctima esperando el final. Era la bibliotecaria. Y estaba a punto de cerrar el libro de la residencia Sol Dorado para siempre, con un final que ellos nunca vieron venir. La última batalla, la más peligrosa, estaba por comenzar, y por primera vez desde que llegué, me sentí lista para ella. La foto en el teléfono era un veneno y un antídoto al mismo tiempo. Ardía en mi bolsillo, un secreto monstruoso que me daba el poder de destruir aquel lugar, pero que también podía destruirme a mí si cometía un solo error. La noche después de conseguirla no dormí. Me senté en la oscuridad, mirando las luces lejanas de Miami, y tracé el plan más importante de mi vida. Huir sola era imposible, me atraparían antes de llegar a la puerta principal. Mi única vía de escape, la más irónica y dolorosa, era mi hijo. Javier tenía que sacarme de allí, y para eso, yo debía darle la actuación final de mi vida, la de la madre felizmente resignada. A la mañana siguiente, me sumergí por completo en mi personaje. Fui a la clase de acuarela y pinté una orquídea blanca. Una réplica de mi pequeña y tenaz compañera de cuarto. Sonreí a las enfermeras, incluso a Carla, cuya mirada seguía siendo una aguja fría en mi nuca. Le dije que por fin empezaba a sentirme, como en casa, una mentira tan vil que casi me ahogo al pronunciarla. Cada minuto era una tortura, una cuenta regresiva hacia la visita de Javier el fin de semana. Tenía que parecer calmada, dócil, una residente modelo. Para que nadie sospechara que la mujer que pintaba flores era en realidad una prisionera a punto de hacer estallar la cárcel. El contraste con la mujer que había llegado hacía apenas unos días era abismal, aunque solo yo lo sabía. La alma que entró por esa puerta era una mujer asustada, arrinconada por la culpa y el peso de la edad, que se sentía como una carga. La mujer que ahora esperaba a su hijo era una estratega, una espía que operaba en territorio enemigo. El miedo no se había ido, pero lo había doblado y guardado en un rincón de mi mente, como se guarda un mapa para un viaje peligroso. Ya no era un sentimiento que me paralizaba, era el combustible que mantenía mi mente afilada y alerta. Cuando Javier llegó el sábado, su rostro se iluminó con un alivio genuino al verme sentada en el salón común, conversando trivialmente con otra residente. Se acercó a mí con una sonrisa de triunfo. «Mamá, te ves fantástica. Sabía que este lugar te haría bien. ¿Ves que no era tan terrible?» Cada palabra era una puñalada. Tuve que invocar toda mi fuerza de voluntad para sonreírle de vuelta y no gritarle la verdad en la cara. Asentí, interpretando el papel de la madre agradecida cuyo hijo sabio había tomado la decisión correcta por ella. «Es muy bonito, Javier». «Gracias», le dije, y mi voz sonó tan convincente que por un segundo me asusté a mí misma. Su orgullo se infló. Se sentía validado. El buen hijo que había resuelto el problema de su madre anciana. Caminamos por el pasillo, y él señalaba las instalaciones con el entusiasmo de un agente inmobiliario cerrando una venta. «Mira, mamá, la piscina climatizada. Y aquí está el cine». Yo solo asentía, con el corazón martilleándome contra las costillas, esperando el momento exacto para romper su perfecta y horrible ilusión. Le pedí que me llevara a los jardines traseros, para tomar un poco de aire fresco. Era la zona más alejada del edificio principal, un lugar con menos cámaras y menos personal. Nos sentamos en una banca de hierro forjado, rodeados de rosales impecablemente podados. El aire olía a flores y a la humedad de Florida. Por un momento, el escenario era tan pacífico que el horror que estaba a punto de desatar parecía una profanación. Pero no había vuelta atrás. Era ahora o nunca. Dejé de sonreír. Mi rostro cambió, mi postura se enderezó. La mujer frágil y confundida se desvaneció, y en su lugar apareció la bibliotecaria, la analista, la madre cuya vida estaba en juego. Javier notó el cambio de inmediato.
Mamá, ¿estás bien? Su tono pasó de la autocomplacencia a la preocupación en un instante. No, Javier. No estoy bien, le dije, con una voz fría y firme que no había usado con él en años. Y tú tampoco lo estarás cuando te muestre esto. Necesito que me escuches sin interrumpir. Saqué el teléfono de mi bolsillo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Se lo entregué y le mostré la foto de la pantalla de la computadora. Lee esto, Javier. Léelo con atención. Él frunció el ceño, confundido. Empezó a leer, sus labios moviéndose en silencio. Vi el momento exacto en que su mundo se hizo añicos. Sus ojos se clavaron en las palabras: compatibilidad tisular, destino, Múnich, cliente, H. Biogen. El color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez cerosa. Levantó la vista de la pantalla, sus ojos llenos de una incredulidad desesperada. Mamá, esto no puede ser. Es un error, una broma de mal gusto. Pero mi expresión no dejaba lugar a dudas. Le conté todo, en susurros rápidos y urgentes: la conversación que escuché en la noche, el hombre de la habitación 12, la ambulancia sin insignias, la vigilancia constante de Carla. Cada palabra que yo decía era un martillazo que demolía la fachada de su resort para la tercera edad. Su cuerpo se desplomó. El exitoso ejecutivo inmobiliario, el hombre que siempre tenía el control, se deshizo frente a mí. Se cubrió la cara con las manos y un sollozo ahogado escapó de su garganta. No era un sollozo de tristeza, sino de horror puro. El horror de comprender que, en su afán por cuidarme, me había entregado a una banda de monstruos. Dios mío, mamá, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Su culpa era tan palpable que casi podía tocarla. En ese instante, supe que no era un cómplice. Era solo un tonto, un hijo ciego por su propio éxito. No hay tiempo para eso ahora, le dije, mi voz cortante como el cristal. Tenemos que salir de aquí. Ahora mismo. El miedo lo había paralizado, pero mi urgencia lo sacudió. Se puso de pie, temblando, pero con una nueva luz en sus ojos, la misma determinación que yo sentía. Asintió. Sí. Sí, vamos. Te sacaré de aquí. El hijo que me había tratado como a una niña acababa de ver a su madre como la única adulta en la habitación, y se aferró a mi fuerza como un náufrago. La caminata de regreso al vestíbulo fue la más larga de mi vida. Javier pasó su brazo por mis hombros, un gesto que para cualquier observador parecería de afecto filial, pero que para nosotros era un pacto de supervivencia. Él actuó con una brillantez que nunca le hubiera creído capaz. Le sonrió a la recepcionista y dijo: voy a llevar a mi mamá a almorzar a su restaurante cubano favorito. Es una sorpresa. Su voz era firme, su sonrisa natural. Era el mejor actor del mundo, impulsado por el terror y la adrenalina. Cuando pasamos junto a Carla en el pasillo, sentí su mirada taladrándome la espalda. Sus ojos se entrecerraron por una fracción de segundo, una duda casi imperceptible. Contuve la respiración, esperando que nos detuviera, que sonara una alarma. Pero no lo hizo. Seguimos caminando, paso a paso, hasta que cruzamos las puertas automáticas de cristal. El aire húmedo y caliente de Miami nunca se había sentido tan dulce, tan lleno de vida. Era el aire de la libertad. Una vez en el auto, con las puertas cerradas con seguro, el colapso de Javier fue total. Pero yo lo detuve. Conduce, Javier. No a casa. A la oficina del FBI. No podíamos confiar en la policía local, una operación de esta magnitud seguramente tenía tentáculos en todas partes. Durante el viaje, le transferí la foto desde el teléfono desechable al suyo. Era nuestra única prueba, nuestra única arma. Él condujo en un silencio sepulcral, interrumpido solo por sus respiraciones entrecortadas. Lo que siguió fue un torbellino. Los agentes del FBI al principio nos miraron con escepticismo, una anciana asustada y su hijo angustiado. Pero la foto lo cambió todo. El nombre, H. Biogen, debió de encender todas las alarmas en sus sistemas. En menos de 24 horas, la noticia explotó en todos los canales de televisión. Las imágenes de un equipo SWAT irrumpiendo en la residencia Sol Dorado, con sus jardines perfectos ahora pisoteados por botas tácticas, eran surrealistas. Vi en la televisión cómo sacaban a Carla esposada. Su rostro ya no tenía esa sonrisa de reptil, sino una máscara de furia y derrota. La fachada se había derrumbado, revelando la podredumbre que había debajo. La conquista fue total y devastadora. No solo para ellos, sino para las decenas de familias que, como la mía, habían confiado en aquel paraíso de mentira. Mi testimonio, respaldado por la evidencia digital, fue la llave que abrió la caja de Pandora. Ahora estoy de vuelta en mi apartamento. El silencio aquí es diferente. Ya no es el silencio de la soledad, sino el silencio de la paz ganada a pulso. Mi sillón de terciopelo se siente como un trono. Mi pequeña orquídea, que Javier recuperó por mí, ha florecido.
Un pequeño y desafiante capullo blanco se ha abierto, un símbolo de la vida que se niega a ser extinguida. He sobrevivido. He vencido. Mi relación con Javier ha cambiado para siempre. La condescendencia ha sido reemplazada por un respeto profundo, casi reverencial. La culpa lo carcome, lo sé, y quizás nunca desaparezca del todo. Pero ha comenzado a reconstruir nuestro vínculo sobre una base nueva y más honesta. Ya no intenta administrar mi vida. Ahora me escucha. Me pregunta mi opinión. Finalmente, después de todos estos años, ha vuelto a ver a su madre, no a la anciana que la habita. Miro mi reflejo en el cristal de la ventana por la noche. Antes de Sol Dorado, veía a una mujer que se desvanecía, cuyas historias y conocimientos se volvían irrelevantes para un mundo que se movía demasiado rápido. Veía el final de mi libro. Pero la mujer que me devuelve la mirada ahora es diferente. Sus ojos han visto el abismo, y en ellos hay una dureza, una fuerza que no sabía que poseía. La fragilidad de mi cuerpo esconde un espíritu forjado en el fuego. Ellos me subestimaron. Vieron a una anciana y asumieron que era débil. Vieron mi silencio y lo confundieron con sumisión. Vieron mi amor por el orden y los crucigramas como los pasatiempos de una mente que se apaga. No entendieron que las habilidades que perfeccioné durante 50 años en una biblioteca, la paciencia, la observación meticulosa, la capacidad de encontrar patrones en el caos y catalogar la verdad, eran precisamente las armas que necesitaba para desmantelar su imperio de muerte. Mi conquista no fue solo salir de allí con vida. Fue demostrar que la edad no es una enfermedad. Fue probar que una mente, sin importar cuántos años tenga el cuerpo que la alberga, sigue siendo la herramienta más poderosa del universo. La mayor victoria fue intangible. Recuperé mi voz, mi agencia, el derecho a ser la protagonista de mi propia historia hasta la última palabra. La gente me llama valiente, una heroína. Pero yo no soy una heroína. Solo soy una bibliotecaria. Y como toda buena bibliotecaria, creo en una verdad fundamental. Cada vida es una historia que merece ser leída con respeto, hasta su final natural. Nadie tiene el derecho de arrancar páginas o de escribir un desenlace prematuro para satisfacer su propia codicia. Mi mensaje para todos los que escuchan, para los hijos e hijas, para los jóvenes que ven a sus mayores como un eco del pasado, es este: escuchen. Miren más allá de las arrugas y del paso lento. Dentro de cada persona mayor hay una biblioteca entera de experiencias, de sabiduría, de batallas ganadas en silencio. No los archiven en una estantería antes de tiempo. No permitan que nadie les quite el bolígrafo. Ellos intentaron escribir el capítulo final de mi vida, llenándolo de horror y silencio. Pero se olvidaron de un detalle crucial, el más importante de todos. Yo era, y siempre seré, la única autora de mi historia. Y mi libro, les aseguro, está muy lejos de terminar.